Saludos a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Julio César Benedetti Camacho, docente en el área de facturación en salud, en todo lo que concierne a liquidación de manuales tarifarios y todos los referentes de liquidación que nos permite el sistema de salud colombiano. Hoy vamos a aprender cómo se liquida el oxígeno, cuál es la metodología de liquidación de oxígeno de acuerdo a lo que nos propone el Acuerdo 256 del 2001, que es el Manual Tarifario IS 2001, y el Acuerdo 312, que es el Manual Tarifario IS 2004. Estos manuales tarifarios proponen una liquidación de oxígeno por promedio de consumo y lo vamos a comparar con la liquidación de oxígeno por consumo real. Entonces tenemos dos metodologías de liquidación de oxígeno a través de la cual podemos facturar el oxígeno para cobrárselo a la respectiva empresa responsable de pago, a la respectiva EPS, de acuerdo a lo que se ha establecido en nuestro sistema de salud en Colombia. Vamos a iniciar con la liquidación de oxígeno por promedio de consumo, que es la que nos propone el Manual Tarifario IS 2001 o el IS 2004. Y de acuerdo al artículo 91 del Manual Tarifario IS 2001, establece que, de acuerdo al tipo de dispositivo con el cual se suministre el oxígeno, va a haber un promedio de consumo de metros cúbicos de oxígeno por hora o fracción. Es decir, que el Manual Tarifario IS lo que nos reconoce realmente es un promedio de consumo de acuerdo a un análisis que ya se realizó en su debido momento, en donde determinaron que cuando es por catéter o cánula nasal, el paciente lo que se va a consumir es 0,14 metros cúbicos de oxígeno por hora o fracción. Cuando el suministro de oxígeno se hace por máscara o reservorio, el promedio de consumo de oxígeno será de 0,38 metros cúbicos. Si es por máscara de traqueostomía, el promedio de consumo de oxígeno será de 0,40 metros cúbicos. Si es por Venturi, del 24 al 28%, o Venturi del 31 al 35% o del 40 al 50%, el promedio de consumo de oxígeno por metro cúbico serán respectivamente de 0,16, 0,38 o 0,58 metros cúbicos por hora o fracción. Cuando el suministro de oxígeno se realiza a través de cámara Hub, tendremos un promedio de consumo de 0,33 metros cúbicos. Cuando el paciente está por ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos, allí, de acuerdo a ese tipo de dispositivo, el manual tarifario ha establecido que el promedio de consumo de oxígeno será de 0,58 metros cúbicos por hora o fracción. Y cuando es tubo en T, tendremos un promedio de consumo de 0,42 metros cúbicos. Esos son los tipos de equipos o elementos que en su momento el manual tarifario IS definió para el suministro del oxígeno y el promedio de consumo que se calculó, que de acuerdo a ese promedio se hará la respectiva liquidación de ese oxígeno. La unidad de medida que utiliza el manual tarifario para la facturación del suministro de oxígeno en los servicios de internación o ambulatorio será el metro cúbico. Entonces, cuando estamos liquidando ese consumo de oxígeno por promedio, de acuerdo al manual tarifario IS, será el metro cúbico la unidad de medida. En aquel momento, el Instituto de Seguro Social reconoció el valor del consumo por hora o fracción igual o superior a los 30 minutos. Para la obtención de los metros cúbicos a facturar, se debe multiplicar el número de horas de administración por el factor de conversión, de acuerdo al tipo de dispositivo para el suministro de oxígeno de la referencia que nos da el manual tarifario IS, según el sistema de administración utilizado. Una vez obtenido el número de metros cúbicos consumido, esos metros cúbicos se van a multiplicar por el valor del metro cúbico de la IPS, de acuerdo al precio de adquisición. Y si miramos el Acuerdo 312 del 2004, estableció también más el 8% incrementando el precio de adquisición, lo cual no se estableció en el IS 2001, entonces ya queda a la libre determinación, la libre decisión o lo que haya pactado el prestador con la empresa responsable de pago en cuanto al incremento que le vayan a hacer al precio de adquisición. Recordemos que es importante lo que se haya pactado contractualmente. Vamos a tomar un ejemplo. Cuando tenemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos y se le administra oxígeno por ventilación mecánica a 15 litros por minuto, se le suministró oxígeno a ese paciente desde las 7 de la mañana hasta las 9:35 de la noche.
Allí contamos entonces que hay unas 15 horas. Ese paciente está en UCI por ventilación mecánica. Entonces tenemos 15 litros por minuto durante 15 horas, porque recordemos que en el manual tarifario IS nos propone que la fracción que supera los 30 minutos lo llevamos hacia la siguiente hora, y cuando está por debajo de los 30 minutos se perdió esa fracción de tiempo y lo debemos bajar a la siguiente hora. En este caso lo vamos a llevar entonces a 15 horas, ¿ok? En el manual tarifario IS no tiene en cuenta el flujo de oxígeno administrado, sino el tiempo de suministro. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque recordemos que ya el manual tarifario determinó un promedio de consumo. Por lo tanto, no le interesa el flujo en que se esté administrando, en que se esté suministrando ese oxígeno al paciente. En este mismo manual tarifario IS se calcula que por ventilación mecánica un paciente se consume en promedio 0,58 metros cúbicos de oxígeno por hora o fracción. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, procedemos a multiplicar el factor de conversión, que viene siendo el promedio de consumo, ¿cierto? 0,58 metros cúbicos por hora, de acuerdo al tipo de dispositivo, en este caso ventilador mecánico, y vamos a multiplicar ese factor de conversión, los 0,58 metros cúbicos, lo vamos a multiplicar por el tiempo de suministro de oxígeno, es decir, por las 15 horas que calculamos. A multiplicar 0,58 por 15 horas obtenemos 8,7 metros cúbicos de oxígeno consumidos. Este valor se multiplica por el valor de precio de adquisición de la IPS. Suponiendo que la IPS tiene un valor de adquisición de 18 pesos el litro, pero recordemos que en el LIS estamos trabajando con metros cúbicos. Por lo tanto, si el litro de oxígeno, el precio de adquisición en la IPS es de 18 pesos, en metros cúbicos eso equivale a 18,000 pesos. Si el litro es a 14 pesos el litro, en metros cúbicos eso va a equivaler a 14,000 pesos el metro cúbico. En este caso, en el ejemplo que estamos trabajando, hemos determinado que el precio de adquisición de ese oxígeno por metro cúbico será de 18,000 pesos. Por lo tanto, multiplicamos los metros cúbicos consumidos del paciente, que son 8,7, y lo multiplicamos por los 18,000 pesos del precio de adquisición, y ahí obtenemos 156,000 pesos. Ese será el valor a facturar por consumo promedio de oxígeno en el caso de la metodología propuesta por el manual tarifario IS 2001. Esa es la liquidación de oxígeno por consumo, por promedio de consumo. Y tenemos la otra metodología de liquidación, que es por consumo real. En el evento que se utilice un equipo o elemento diferente a los que se relacionan en el manual tarifario IS, o cuando se establezca contractualmente como liquidación de oxígeno a consumo real, el consumo efectivo se establecerá con base en el tiempo y el volumen real de consumo, de acuerdo a los registros en la historia clínica del paciente. Eso entonces es lo que nos propone cuando hacemos liquidación de oxígeno por consumo real. Y allí se pagará de acuerdo al consumo real del flujo de administración y de acuerdo al tiempo de suministro. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo. Cuando tenemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos que se le administró el oxígeno por ventilación mecánica a 15 litros por minuto. Vamos a tomar el mismo ejemplo que hicimos con el LIS para compararlo. A este paciente se le suministró ese oxígeno por ventilación mecánica de 7 de la mañana a 9:35 de la noche. Entonces tenemos 14 horas y 35 minutos. Recordemos que en el IS aproximábamos esos 35 minutos a la hora y entonces liquidábamos 15 horas. Para liquidar de acuerdo al consumo real no lo vamos a aproximar de la misma manera, le vamos a convertir, vamos a calcular realmente el tiempo que tiene el paciente consumiendo oxígeno y lo vamos a calcular en minutos, ¿ok? Entonces vamos a convertir las 14 horas a 60 minutos, equivalen a 840 minutos, ¿cierto? Y le sumamos los 35 minutos restantes, entonces tenemos que las 14 horas más los 35 minutos equivalen a 875 minutos. Entonces tenemos por consumo real 15 litros por minuto durante 875 minutos, que son las 14 horas más 35 minutos.
Aquí el consumo real de oxígeno se calcula de la siguiente forma. Vamos a tener 3 pasos. El primer paso, que ya les expliqué, es la conversión de todo el tiempo de suministro en minutos, ¿cierto? 14 horas son 840 minutos, más los 35 minutos, tenemos 875 minutos. Segundo paso, se multiplica el flujo de oxígeno suministrado, que son 15 litros por minuto por el tiempo de suministro, que fueron 875 minutos. Esos 15 litros por 875 obtenemos 13.125 litros. Luego tomamos como tercer paso, se multiplican los litros de oxígeno administrados al paciente por el precio de adquisición de oxígeno. Tomamos el mismo ejemplo, partimos de que el precio de adquisición del oxígeno para el prestador de servicios de salud es de 18 pesos el litro. Recordemos que la liquidación por promedio de consumo en el ISSSTE hicimos la liquidación de oxígeno con metros cúbicos, por esa razón trabajamos con 18.000 pesos como precio de adquisición. Pero como estamos trabajando consumo real, lo estamos haciendo en litros, no vamos a trabajar entonces sino con 18 pesos, que es el valor del litro. Y al multiplicar los 18 pesos con los 13.125 litros, que fue lo que realmente consumió el paciente, obtenemos como valor 236.250 pesos. Es el mismo ejemplo del mismo caso, el mismo paciente, que se le suministró oxígeno por ventilación mecánica. Cuando comparamos entonces la liquidación por promedio de consumo que nos propone el manual tarifario ISSSTE y lo comparamos con el consumo real, vemos entonces una gran diferencia en este ejemplo sencillo que acabamos de hacer por ventilación mecánica. Mientras que la metodología de liquidación del ISSSTE por promedio de consumo nos daba un valor de 156.600 pesos, en la metodología de liquidación por consumo real nos da un valor de 236.250 pesos. Entonces ya ustedes analizarán que definitivamente cuando yo contrato mi oxígeno, la liquidación de ese oxígeno por consumo real, para el prestador será mucho más rentable, más eficiente en términos de facturación en salud hacia las empresas responsables de pago, hacia las EPS. Por eso es importante tener el conocimiento claro en el momento en que hacemos los acuerdos de voluntades para que pactemos tarifas de acuerdo a la mayor conveniencia del prestador y podamos tener la mayor rentabilidad posible, en este caso, de acuerdo a la liquidación de oxígeno. Muchísimas gracias por su atención, gracias por entrar al video. No olviden darle su respectivo like, ¿cierto? Con mucho gusto para ustedes, Julio César Benedetti Camacho. Pueden escribirme si tienen alguna duda al correo odontobenedetti@gmail.com y más adelante tendremos más videos instructivos de todo lo que es la facturación en salud. Muchísimas gracias.